Primer paso de Neuróticos Anónimos. Admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿A quién le agrada admitir la derrota definitiva? Prácticamente a nadie, por supuesto. Todos nuestros instintos naturales se rebelan ante la idea de que somos impotentes para manejar solos, sin ayuda de nadie, nuestra enfermedad emocional. Es algo verdaderamente doloroso admitir que nosotros, a través de nuestros disturbios mentales, hemos torcido nuestras mentes hacia una forma destructiva de pensar debido a nuestras emociones mal dirigidas, y que esto es algo que solamente un acto de la providencia puede mejorar. Ningún fracaso es tan doloroso como este. Cada una de las emociones mal encausadas se ha convertido en un verdugo que nos despoja de las facultades de la voluntad para resistir a sus ataques. Cuando aceptamos el simple hecho de que solos no podemos defendernos, nuestra derrota es completa. Una derrota que puede convertirse en victoria si seguimos las sugerencias de nuestro programa de recuperación de Neuróticos Anónimos. Así es que al ingresar a NA, cambia muy pronto nuestro punto de vista respecto a esta derrota. Nos damos cuenta de que únicamente admitiéndola seremos capaces de dar los primeros pasos hacia nuestra liberación y fortalecimiento. La aceptación de nuestra impotencia se convierte finalmente en firme cimiento sobre el cual podemos edificar una vida útil y feliz. Es muy poco el provecho que puede obtener un neurótico que ingresa a NA si no se da cuenta de su devastadora debilidad y de las consecuencias. Hasta que no reconozca humildemente su recuperación, si acaso logra alguna, será muy limitada y no encontrará una felicidad verdadera. Una larga experiencia comprueba sin duda que esta es una de las verdades de NA, el principio de que no encontraremos firmeza duradera para vivir tranquilos hasta que no admitamos la completa derrota. Es uno de los fundamentos personales sobre los que ha crecido y florecido nuestra agrupación. Muchos nos rebelamos cuando nos desafiaron a admitir la derrota. Nos acercamos a NA esperando que se nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos para dominar por nuestro propio esfuerzo nuestras emociones confusas. Pero en lo que a las emociones respecta, la confianza en sí misma, sin ayuda de otros que sufren de igual manera, no sirve para nada. De hecho, es un verdadero riesgo. Nuestros padrinos nos dijeron que éramos víctimas de una enfermedad mental y emocionalmente intensa, producida por las emociones mal encausadas, que nos estaban llevando a un fondo emocional y que ningún poder humano podría salvarnos. Nos dijeron que con la sola voluntad, sin la ayuda de otro ser humano, era imposible vencer este mal. Profundizando implacablemente en nuestro dilema, nos indicaron nuestra creciente susceptibilidad hacia los disturbios emocionales como el miedo, la angustia, la soledad, la irritabilidad y decenas de estos males atormentadores. Así, la estabilidad emocional desaparece y surgen los problemas de neurosis, que convertidos en tiranos, nos hacen sus víctimas, enfermándonos cada vez más, si no llegamos a encontrar la ayuda de otra persona que esté como nosotros recuperándose de sus propios disturbios mentales. Pocos son los que en estos combates mano a mano y solos han logrado algún triunfo relativo. Es un hecho demostrado por la experiencia que casi nunca
¿Puede un neurótico o una persona con otra clase de deficiencias espirituales salvarse por sus propios recursos? Y esto ha sido cierto aparentemente desde que el hombre empezó a sufrir estos males del espíritu. En los primeros tiempos de N.A., pocos pudieron tragar y digerir esta amarga verdad, y aún esos desesperados tuvieron frecuentemente dificultades para darse cuenta de lo grave de su enfermedad. Pero como un ejemplo de esperanza, los pocos que al principio se dieron cuenta de que en nuestra agrupación estaba la salvación, se aferraron a los principios de N.A. con todo el fervor de un náufrago se agarra al salvavidas, y casi invariablemente obtuvieron una mejoría. Por esto es que en los primeros días tuvimos que empezar solo los que habíamos llegado al fondo de nuestros disturbios emocionales. Muchos neuróticos menos desesperados intentaron seguir el programa sin ayuda de otros seres enfermos del mismo mal, reunidos en grupos pero sin éxito, porque no podían admitir su total incapacidad para manejar solos sus disturbios emocionales. Es muy satisfactorio hacer constar que en los años que han seguido, la situación ha cambiado. Neuróticos que todavía conservan parte de su salud emocional, sus familias, su trabajo y económicamente están bien, comienzan a darse cuenta de su incapacidad si están solos sin un programa de recuperación y tratan de acercarse a nuestra agrupación. Al crecer esta aceptación, se sumaron otros más jóvenes que no han tenido que pasar el infierno que nosotros atravesamos, ya que el primer paso requiere de la admisión de que nuestras vidas se han vuelto ingobernables debido a nuestros disturbios emocionales. ¿Cómo pudieron estas personas dar este paso? Obviamente ha sido necesario levantar el fondo de sufrimiento que muchos de nosotros habíamos tocado, para que ellos lo vieran de cerca. Repasando nuestros historiales dentro de la neurosis que sufríamos, podríamos demostrar que años antes de que nos diéramos cuenta ya habíamos perdido el control de nuestras emociones, que desde hacía mucho tiempo ya veníamos pendiente abajo hacia el fondo y que era en realidad el comienzo de una progresión tremendamente fatal. A los que dudan, podríamos decirles, quizá usted no sea un neurótico. Después de todo, ¿por qué no hace la prueba de seguir controlando su vida sin nuestra ayuda, teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho y comprobado con relación a la neurosis? Esta actitud produce resultados prácticos e inmediatos, pues se ha descubierto que cuando un enfermo emocional ha sembrado la semilla en la mente de otro de la verdadera naturaleza de esta enfermedad del espíritu, esta persona se dirá, puede ser que estos N.A. tengan razón. Muchos de nosotros, después de haber intentado salir adelante por sus propios medios y de algunas pruebas que se les presentaron manifestándose solos, algunas veces antes de que se les presentaran dificultades y gravedades extremas dentro de su neurosis, regresaban convencidos a nosotros, al haber tocado fondo en sus emociones y tan ciertamente como cualquiera de nosotros se había convertido en el mejor de nuestros defensores. ¿Por qué tanta insistencia respecto a que cada N.A. necesita primero tocar su fondo emocional? La respuesta en que muy pocas personas tratan sinceramente de llevar a la práctica el programa de N.A. si no han tocado un fondo emocional. Esto porque la práctica de los 11 pasos restantes significa la adopción de actitudes y actividades que casi ninguna persona que tenga disturbios emocionales pero que no los considere enteramente graves, puede siquiera soñar en querer adoptar. ¿Quién desea ser rigurosamente honrado y tolerante
hacia sus semejantes? ¿Quién quiere confesarle sus errores a otra persona y reparar los daños que ha causado? ¿A quién le interesa en un momento de desesperación saber algo de un poder superior, de la meditación o de la oración? ¿Quién es capaz de sacrificar su tiempo y sus energías llevándoles a los que sufren el mensaje de NA? El enfermo típico de disturbios emocionales, egocéntrico en extremo, siempre tiene él toda la razón y no se siente atraído por esas perspectivas, a menos que para salvar su vida y cuando ya esté tocando el fondo emocional tenga que practicarlas. El látigo de la enfermedad emocional nos ha llevado a NA. Ahí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra precaria situación. Entonces, y solo entonces, se han abierto nuestras mentes enfermas a la convicción porque hemos sentido lo que es agonía. Entonces estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que pueda liberarnos de esa despiadada enfermedad emocional.